Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Sabemos que hay muchos soldados malheridos como resultado del ataque infame del ELN a un puesto de comando militar en Arauca, en Puerto Jordán. ¿Cómo están? Elevemos una oración al cielo por su recuperación. 18 están heridos, fueron heridos en su total 27, ¿no? Así es, doctor Fernando, 27, de los cuales lamentablemente 2 murieron en medio, pues en cuanto ocurrió el ataque, que fue criminal. Vamos a ir rotando las imágenes, gracias, Quique. Duras imágenes de lo que ocurrió el día de ayer por cuenta del ELN, con el que tanto quiere conversar el presidente Gustavo Petro. Y ya vamos a escuchar también lo que dijo Gustavo Petro, que es realmente increíble la falta de decisión frente a qué hacer con el ELN en estos momentos. Evidentemente no hay una declaración de guerra de Gustavo Petro al ELN, eso no ocurre. Es que usted viera las cartas que se cruzan con Iván Mordisco de las FARC, ya lo vamos a hablar. Pero es declararle la guerra, es cumplir la Constitución y la ley. Aquí nadie está declarando ninguna guerra. La Constitución y la ley hay que cumplirla. Y no se pueden violar los topes electorales. Y eso tiene unas consecuencias según la Constitución. Doctor Luis Carlos Vélez, es eso. No es que se victimice o no se victimice, no, esas consideraciones no valen. Se violó la Constitución, hay que aplicar lo que la Constitución dice en caso en que se violen los topes. Y nada más, nada más. Y es bueno, que, doctor Fernando, de este hecho lamentable, ha habido ya... ¿De cuál? De este hecho del ataque terrorista del día de ayer, doctor Fernando, el Hospital Militar confirmó que hay 18 militares heridos, 4 de ellos en estado crítico, 4 en estado crítico. El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, estuvo visitando en la madrugada a los uniformados que se encuentran en el Hospital Militar. Lamentable el hecho, doctor Fernando, pero yo no sé, también muy lamentable la expresión de Gustavo Petro en momentos de estos. Mientras el país estaba verificando, revisando este ataque brutal contra nuestra fuerza pública, Gustavo Petro recibía el retrato de Salvador Allende. Pero escuchemos qué fue lo que dijo anoche Gustavo Petro y qué va a pasar con las conversaciones con el ELN. Una volqueta cargada de explosivos que hiere 27 jóvenes y mata 2 dentro de los datos que tengo, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, cuando murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Y es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo y seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez, como si esa fuera nuestra historia. Eterno devenir, Dios mío bendito. Bueno. Y esto de cerrar un ciclo de paz con sangre, ¿a qué se refiere Gustavo Petro, doctor Fernando? Cuando habla de cerrar un ciclo de paz pues con obviamente que no podrá seguir en conversaciones con el ELN. Pero yo no estoy tan convencido de eso que usted afirma, ¿sabe? No, pues lo que él dice. Yo no estoy afirmando nada. ¿Por qué le digo? Porque anoche, muy pendientes de lo que pasaba en Casa de Nariño, lo que nos informaron era que el presidente, tipo 7:30, 8 de la noche, estaba en conversaciones con los delegados de las mesas de diálogo, estaba en conversaciones con los países garantes y otros sectores sociales, no sabemos cuáles son porque tampoco quisieron decirnos cuáles son los sectores sociales con los que el presidente Gustavo Petro estaba reunido, definiendo cuál iba a ser la suerte del proceso con los terroristas del ELN. Esta es la volqueta que se utilizó para lanzar los estatutos. Vea usted las rampas de lanzamiento que utilizaron los morteros que utilizaron para atacar la unidad militar. ¿Ah?
Y con estos hacen la paz, pero además no es lo único que hicieron, porque ayer estaban desatados los terroristas del ELN, nuevamente volaron el oleoducto Caño Limón Coveñas, que ya Horror, horror. normal, ya es paisaje. No, Esto ocurrió en el Caño Limón Coveñas, en zona rural del municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá. El hecho causó un enorme incendio forestal y, por supuesto, los daños que siempre deja el hecho de que el crudo se riegue sobre el agua en esa zona. en esa zona y en el río Magdalena y en todas partes. Y el ELN hace lo que le da la gana y Gustavo Petro no toma decisiones porque él no toma decisiones, mucho menos contra sus socios. ¿Qué fueron sus socios, sus amigos, sus compañeros de entrenamiento en Cuba? El ELN y el M-19. Todas las guerrillas se entrenaron en Cuba, todas. Todas, doctor Fernando, de allá nos han importado el terrorismo que padecemos los colombianos, pero insisten algunos miembros del gobierno Petro en decir que a Cuba hay que sacarla de la lista de organizaciones de países que apoyan el terrorismo. Imagínese usted. ¿Vio la situación de Cuba y de los cubanos? Claro, terrible, terrible. Es, Hacer fila, estuvi- doctor Fernando, para recibir o para escuchar los anuncios de que le reducen la ración de comida, ¿Cómo le parece? pero eso Y les parece a ellos aquí muy, muy avanzado, les encanta. Francia Márquez defendiendo el sistema de salud cubano, diciendo que era uno de los mejores sistemas del mundo. ¿Ah? muy buenos. Mucha gente lo sabe, ¿no? Lo bueno que son los sistemas de salud de Cuba. Cuba en la miseria total, absoluta. Ni siquiera la ración la pueden mantener, la tuvieron que rebajar. La gente se va a morir físicamente de hambre en Cuba. Doctor Fernando, recordemos esto, sí, estos son imágenes del sistema de salud cubano. Qué horror. Tan bueno el sistema de salud cubano que allá terminó muriéndose Hugo Chávez. Recordemos, ¿no? Eso fue así. Recordemos a Gustavo Petro cuando de manera muy altiva decía que él llegaba a la presidencia y acababa con el ELN en 3 meses. Obviamente, cuando hablábamos de acabar, no era acabarlos militarmente, era dándoles todas las prebendas, pero ni dándoselos todo, logró hacer nada. Escuchemos, Petro, candidato. Respondería al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Bueno, se acaba el ELN y llevamos 2 años y 3 meses. Así es. 2 años y 2 meses. Y 2 meses. Bueno, muy bien. Ese es Gustavo Petro. Bueno, no hay plata para nada. No hay plata ni siquiera para que la gente tenga los elementos esenciales para sobrevivir. No hay plata para los medicamentos. Y Y eso, el ministro de Salud lo dice así, doctor Fernando, como si fuera tan normal, ¿no? Que no hay plata para los presupuestos máximos, que es el dinero que se destina para la compra de medicamentos y para enfermedades de alto costo o enfermedades huérfanas que se deben tratar en el país. Dios ayude a quienes padecen graves enfermedades en Colombia, porque no la tienen fácil en un gobierno como el de Gustavo Petro, al que no le importa si hay o no hay plata. Esto fue lo que dijo ayer el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en el Congreso de la República. Los presupuestos máximos se están pagando, están pagos todos hasta junio y hay resoluciones de julio, agosto y septiembre en el ADRES y el ADRES está en espera de que el Ministerio de Hacienda tenga recursos para girarlos. claro, el ADRES está pendiente de que yo, ministro de Hacienda, tenga con qué dar lo que se necesita para los medicamentos. Por Dios, las personas enfermas de cáncer, de enfermedades huérfanas, las personas más enfermas, las de epilepsia, esperando que le gire el ministro la plata al ADRES para que el ADRES se la gire a los hospitales. No hay derecho, no hay derecho. 3 meses sin dinero para presupuestos máximos. Y la excusa o la razón que da el ministro es esperen que el Ministerio de Hacienda gire. ¿Y qué dice el Ministerio de Hacienda? No hay plata.
No ha habido plata para darle a la planta de contratistas del Congreso de la República, hasta hace muy poco se logró. No había plata para darle a los partidos políticos, hasta hace un par de meses se las dieron. No hay plata, doctor Fernando, para atender a la misma fuerza pública. Recuerde usted el tema de combustible para la fuerza pública. ¿Qué pasó con los helicópteros MI-16 y 17 en Colombia que estaban parqueados porque no había mantenimiento? Aquí ¿Qué la pasó? plata no hay plata para eso. ¿Pero qué pasó? Que No, siguen. no dan razón, no dan razón. ¿Qué pasó con los helicópteros? No sabemos. Bueno, Bueno, pues y para no, por qué no nos han vuelto a caer. y no tenemos una flotilla de aviones para apagar incendios y nos estamos quemando. Estamos en fuego por todas partes y no tenemos con qué apagar los incendios. En honor a la verdad, doctor Fernando, Emiliano, no recuerdo el apellido, le leí un comentario a un oyente nuestro, que se llama Emiliano, veo que es muy cercano, muy petrista por lo menos a la causa de Petro. Él dice que tampoco lo hicieron los gobiernos anteriores, ni el de Uribe, ni el de Santos, ni el de Duque, pero yo lo tengo que corregir a don Emiliano con todo cariño. Resulta que sí, en los gobiernos del presidente Uribe, del Santos y de Duque, se adquirieron los famosos Bambi Buckets, que son los sistemas de apagar incendios, claro, muy poco eficientes si los comparamos con la flotilla de aviones que tenía Chile para los bomberos, pero que son muy funcionales y han prevenido que los incendios sean peores en Colombia. El sistema Bambi Bucket, que llevan los helicópteros Black Hawk. Y el otro sistema es el de dos aviones Hércules en Colombia, de Hércules C-130, que se utilizan para apagar incendios. De hecho, como yo sé que muchos, y seguramente don Emiliano dirá, hasta no ver, no creer, voy a tratar de presentarle en pantalla precisamente la fotografía de esa aeronave, doctor Fernando, que es decisiva en el proceso de apagar incendios en Colombia. Es este, el C-130, que tiene una capacidad de almacenamiento importante para apagar incendios en el país. Ah, ¿por qué no los utiliza el presidente Gustavo Petro? Pues eso sí, pregúntenselo a él. No sé cuál sea la razón, si es que les falta combustible, mantenimiento, no sé. Pero esto es lo que tenemos nosotros. Evidentemente no es suficiente, pero algo se hizo. Y no se hizo en el gobierno Petro, bueno, porque ni los Bambi Buckets, ni tampoco los C-130 se compraron en la época, en este gobierno, en estos 2 años de Petro. Eso no ha ocurrido. Porque como la plata de la unidad de gestión del riesgo se la robaron, y todavía no nos dicen qué pasó con los carrotanques, dónde están, qué los hicieron, ¿no? Eso no pareciera no importar tampoco. Pareciera no importar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y ahí están Olmedo López y Schneider Pinilla dando declaraciones. Para nada, para nada. Las cosas se demoran y se demoran indefinidamente en Colombia, ¿no? Bueno, están presionando a la Corte Constitucional para que anule la reforma pensional. Era lo que faltaba. Sí, entonces, doctor Fernando, el pacto histórico dice tremendamente grave, hay presiones para que la Corte Constitucional le diga no a la reforma pensional, que recordemos fue el único proyecto de las grandes reformas de Gustavo Petro que logró pasar y pasó de manera inconstitucional, porque en el último debate que se libraba en la Cámara de Representantes, en la plenaria, los del pacto histórico se inventaron una figura súper exótica. No, pues venga, no hagamos el debate, simplemente como no hay tiempo en una proposición, digamos, que estamos de acuerdo con lo que aprobó el Senado de la República, la plenaria, traemos ese texto tal cual y aquí no hacemos un debate. La oposición se quejó porque evidentemente elimina un principio básico, que es el de la bicameralidad en Colombia, y aprobaron la reforma. La Corte está por decidir qué pasa con las demandas de inconstitucionalidad, que a nuestro juicio son evidentemente ciertas. ¿Qué es lo que dice el pacto histórico? Escuchemos, David Racero ayer quejándose porque hay presiones, dice él. Tenemos conocimiento de la presión que se está gestando en algunos sectores políticos, económicos, para llevar a una decisión a la Corte de tumbar la reforma pensional que se aprobó en el Congreso de la República el semestre pasado. Y por supuesto, la bancada del Pacto Histórico, en su legítimo y legal derecho de la manifestación, de la toma pacífica de los espacios públicos,
acompañaremos a esa gran convocatoria de la gran marcha por las canas para defender la reforma pensional, tal vez la reforma social de mayor alcance. No entiendo. Entonces, David Racero sí puede convocar para que presionen la Corte Constitucional y las acciones judiciales que se presentaron ante la Corte están mal. Bueno, muy bien. Un carro de alta gama en Carulla, en Bogotá. La conductora se estrelló contra la cafetería. Hágame. Y terminó dentro del restaurante, dentro de la zona del restaurante. ¿En qué sitio? En el norte de Bogotá, le digo qué calle fue No, eso. norte de Eh, Bogotá, es decir, sí, nada. sí, pero no recuerdo. Dicen que en Carulla, pero no dicen Sí, en cuál. en Carulla de la 140 y alguna cosa. Ya le digo en qué lugar fue. Había por lo menos 5 personas heridas por cuenta de pues, seguramente un descuido de la persona. Bueno, Carulla de la 140 con carrera 11, doctor Fernando, en el sector de Cedritos, en muy, Usaquén. muy bien. Bueno, nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveyes. Ya es paisaje, ¿no es cierto? Atentado terrible el que hubo ayer. Eso significa cuántas quebradas destruidas, cuánta vegetación que vuela en átomos, cuánta tragedia nacional y cuántas voladuras van en los Uf, últimos días. Fernando. No, en los últimos días. Tengo que revisar. En los últimos días hay por lo menos 4 voladuras ejecutadas por los terroristas del ELN. Estamos hablando, de hecho, de este mes, el mes de septiembre. Qué horror, qué horror. Pero Petro está consultando organizaciones sociales para que le digan qué hacer con el ELN. Hágame el favor, hágame el favor. ¿Y Le dónde doy, están estos bandidos, los jefes del ELN? ¿Dónde están? lo sabrá Petro. No ¿Están sé. en Cuba? ¿Están en No, Venezuela? ¿Están dónde? no sé, doctor Fernando, dónde se encuentra. Recuerde que son 3 países, Cuba, México y Venezuela. Le doy unos datos interesantes respecto de cuánta plata se ha gastado en las mesas de conversación con el ELN en estos ciclos arrancados por Gustavo Petro. El primer ciclo en Caracas, en logística, se gastaron 130 millones de pesos. En los vuelos de apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana se gastaron 511 millones de pesos. Esto da en el primer ciclo 642 millones de pesos. El segundo ciclo, que fue en México, 921 millones de pesos. El tercer ciclo, que fue en Cuba, 1.898 millones de pesos. Los gastos logísticos en Cuba, doctor Fernando, esto parece más un negocio que otra cosa. 1.200 millones de pesos para unos pocos días en Cuba. En total fueron 1.898 millones. Ciclo cuarto en Venezuela, 373 millones de pesos. Ciclo quinto en México, 648 millones de pesos. En total, en equipos tecnológicos para el ELN, porque lo solicitaron así, el Estado colombiano, nosotros, todos hemos pagado 32 millones, 33 millones de pesos en equipos tecnológicos, internet, computadores, memorias, impresoras, porque ellos necesitan, no tienen con qué. ¿Cuánto suman esas cifras, esos sumandos que usted propuso? Los de las Sí, señor. reuniones aquí y allá y 800 millones y 500 millones. ¿Y cuánto suma eso? Miles de millones de pesos. Pero no hay, Tengo que hacer la operación para saber cuánto suman, doctor Fernando. pero no hay plata para las enfermedades huérfanas, para regalarle al ELN, sí, para ¿Sabe tener. cuánto se ha gastado Colombia, doctor Fernando, desde el 2012 al año 2024? A ver si puedo proyectar mi documento. Este trabajo que hicimos con Fundación Escuela Libertad, que ha hecho una muy buena investigación que les vamos a proponer a ustedes. A ver si puedo mostrar el documento, Quique, por favor, para que la audiencia lo vea. ¿Cuánto nos hemos gastado hablando de paz en Colombia? Obviamente, en todos los gobiernos ha habido intentos de paz, pero vamos desde el 2012 al año 2024. En total, se ha gastado 61.286 millones de pesos. Aquí está el cuadro. A ver, el LN. Con el LN se han gastado 190 y, a ver, 194, mucho más que eso. Aquí está el cuadro. Esto es,
pero son 61.000 millones de pesos, doctor Fernando, dizque hablando de paz del 2012 al 2024. ¿El resultado? Pues ninguno, porque ninguna guerrilla se desmovilizó. Si alguien dice que la del 2016 se desmovilizó, pues no, tenemos 4 guerrillas. Uno dejó el negocio del narcotráfico, que sigue siendo la clave del problema. Lo repetimos en la hora de la verdad. El nombre del juego es cocaína. Esto no es un problema ideológico, ni es un problema de ninguna naturaleza, es cocaína. Y el ELN está regado por el país peleándose la cocaína con las FARC. Y entonces se matan entre ellos por las rutas y por los embarques de la cocaína, que deja miles y miles de millones de pesos a estos bandidos. Bueno, queridos amigos, esto es, y aquí nos despedimos de ustedes hasta mañana, cuando estaremos de regreso a las 6 en punto de la mañana. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.